Vamos a ver un video que se volvió viral la semana pasada y el cual lo tiene como protagonista usted y en medio de una polémica. Veamos. Quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerle notar lo siguiente. Nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia. La paz con justicia social ha sido una bandera de las calles y del público y de la movilización colombiana, y por primera vez encuentra un gobierno dispuesto a sacarla adelante y es objeto de persecución. Y mi pregunta pública, respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana, es la siguiente. ¿No les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue a este gobierno? Le pregunto públicamente a la insurgencia colombiana si es un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla contra un gobierno que procura la paz con justicia social y propiciar de esa manera lo que hoy ocurre. De esta manera concluyo, y es que la arquitectura del golpe blando, para que lo sepa el país, está siendo gravemente adelantada a esta hora, y de allí la importancia de la presencia de ustedes. Muchas gracias, pueblo caleño, por participar de este acto, y vamos a avanzar en la defensa del gobierno y de reformas. Muchas gracias, compañeros. Bueno, este video hizo que la gente explotara en redes sociales. Incluso, no solo le dedicaron un trino, sino que el Centro Democrático se tomó el tiempo de interponer este viernes 31 de mayo una denuncia penal en su contra en la Corte Suprema por instigación a delinquir, menoscabo a la integridad nacional, hostilidad militar, sedición y conspiración. ¿Cómo vio esta denuncia el Centro Democrático y cómo han tomado este video pues los diferentes medios de comunicación y la opinión pública? Bueno, por lo último, lo que yo siento es que hubo un tratamiento interesado, porque pues evidentemente lo que dije es exactamente lo contrario de la acusación que me formula. Hablo por boca de Pablo Borges, que me entrevistó este fin de semana, y hablaba él con la doctora Carolina Corcho, y concluían ellos algo hay como tres grandes agentes iniciales de esa proterva campaña. Alejandro Gaviria, Katy Jubinao, que también participó desde el centro, desde luego el Centro Democrático, ¿no? Inclusive la revista Semana y Vicky Dávila, todos para decirle al país que estaba dicho y algo contrario. Lo que dije, cuando yo le digo a un pretendido insurgente izquierdista que así se presenta, pues mordisco, usted va a terminar aplaudido por Sarmiento Angulo, no es propiamente como una especie de halago, sí, de halago que le estoy haciendo. Usted, su torpeza es de tal magnitud que va a terminar haciendo eso en nombre de darle plomo a este gobierno. De mañana Sarmiento Angulo ahí lo aplaude. De modo que está meridianamente establecido lo que dije. Tiene que haber una inversión muy grande, y entonces lo que entra a operar pues son la bodega, el típico fake news y guerra sucia, del deliberado propósito de hacer un daño reputacional con titulares que la gente no vaya más del titular de Arias pide al ELN y la FARC acompañar de manera armada, inclusive dijeron muchos de ellos, al gobierno, y se queda el titular y te produce un daño reputacional. De acá que tú lo expliques, pues tienes que dar una vuelta muy importante. De modo que, digamos, lo que un articulista de Domingo dijo algo así como la mala leche de Alejandro Gaviria y esto, ¿no? Su mala leche de pretender invertir lo dicho. Es verdad, hay mala leche, hay un cálculo muy definido, evidentemente se da en un contexto que volvíamos a decir, después de que hacemos las denuncias de Queralty y el Centro Democrático está supremamente afectado, entonces producen fake news y sobre una mentira arman pues todo esto. Y lo último es que creo que se le va la mano un poquito mucho al Centro Democrático ya por producir un titular adicional, y seguramente precaviendo que yo iba a actuar jurídicamente, ir a presentar mismo la denuncia contra Wilson Arias. Digamos que yo me lo espero de Vicky Dávila, ¿cierto? Me lo espero del Centro Democrático, de sus bodegas. No me lo esperaba tanto de Katy Jubinado y de Alejandro Gaviria, porque pensé que ellos estaban más interesados como en conservar cierta, ¿cómo te digo? Como cierta aura, ¿cierto? ¿Usted cómo fue que dijo ahorita? ¿El nuevo Centro Democrático?
Sí, ese sector. Es el centro, pero el nuevo centro democrático. El nuevo centro. El nuevo centro. Y digamos que no me esperaba. Y por otra razón, yo creo que Alejandro Gaviria quiere jugar en las ligas del académico, del ex rector, del ex decano, ¿entendés? Sí, y yo quiero que antes de que sigamos hablando de lo de Gaviria, miremos lo que dijo, para que, Claro que sí, míralo contextualicemos para que- bien a nuestra audiencia, para que ellos sepan de qué estamos hablando. Y fue uno de los primeros trinos en reacción a este video, pues un poco, diré mi opinión, injusto con el senador, porque es una mala interpretación de lo que dijo, pero mírenlo ustedes. Esto me parece muy grave. Es un llamado a que las organizaciones armadas respalden al gobierno en sus fines políticos. No bastó con el discurso populista de división. Vienen ahora las amenazas armadas y las insinuaciones de guerra civil. Ahorita fuera Amenazas como... armadas, guerra civil. Exacto. En armas vengan. Y ahorita fuera de micrófonos comentábamos que también esta reacción exagerada a su video obedece de pronto como se pusieron molestos por la denuncia que usted está haciendo de que era Alti y en contra de otras EPs. Sí, yo pienso eso y la verdad, pero también un poquito mirando después redes, ¿no? Porque el fin de semana pues me queda tiempo de un poco de revisar, además porque el interés que tenemos nosotros es casi obsesivo, ¿no? Por el análisis político. Entonces me quedo con lo que decía la gente muy frecuentemente, ¿no? Primero pues los que lo defienden a uno pues muy bellos, fue una respuesta muy variada, muy importante, pero de fondo lo que decían era eso, ¿cierto? Es decir, digamos, la mala intención detrás de todo esto, ¿no? Y muy atento de lo que, digamos, también un poco de la reacción frente a Gaviria, porque después se vinieron unas amenazas, me sacaron un trino falso por ahí para rotar, para acabar de agrandar mi culpa. Creo que tiene que ver con dos cosas según lo que dicen en las redes las personas que hacen el debate. De una parte, como Wilson Arias, algo así como uno de los escuderos, digamos, del gobierno, uno de los alfiles que sale constantemente a defender la obra del gobierno, y de otra parte, aquel que acaba de infligirles un daño importante en materia de denuncia ante el Consejo Electoral. De modo que la suma, yo pienso que es la suma de todo eso, es una especie de odio concentrado, y el interés en que esa persona que más o menos es escuchada por un público importante, que saca constantemente tesis u opiniones favorables al gobierno, ¿cómo lo dañamos para dejar también más expósito al gobierno? Finalmente hace parte del bloqueo institucional de la guerra sucia contra el gobierno en su conjunto, creo yo. Y hablando de esa misma guerra sucia, senador Wilson, usted también habló de que esto precisamente daña su reputación. Y a lo largo de su historia, pues nosotros investigando nos dimos cuenta que pues, el apoyo a la insurgencia nunca ha estado. ¿Puede contarnos muy brevemente cómo ha sido esa historia política Y suya? si se puede aclarar, que aquí también lo preguntan en el chat, ¿en qué marco se dio eso? Si en verdad habían unos guerrilleros adelante suyo, ¿cómo era la vuelta? Exacto, sí. Importante que No, acá claro. Wilson mire a la cámara y le diga qué se refería con ese video. ¿Dónde que fue estaba sacado de usted? contexto. Todo eso, sí, porque No, la gente estábamos dice en un en el monte. auditorio, en el monte. No, mira, estábamos en un auditorio enorme, eso es el Consejo Municipal de la ciudad de Cali, abarrotado, convocado, las organizaciones sociales de Cali habían convocado una especie de preasamblea de la que tenía lugar en Bogotá, de defensa del gobierno y por los objetivos que allí se decían. De modo que yo me estoy refiriendo a un público, estoy agradeciéndole asistir y de salida digo esto de la, ¿no? Entonces yo estoy diciendo, tenemos que defender al gobierno porque hay un bloqueo institucional. Entonces esto que hemos estado hablando aquí, el bloqueo institucional, los proyectos de ley, la reforma, la procuradora, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional que han producido, digamos, determinaciones muy adversas al gobierno y también los señores de la guerrilla, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo inclusive al momento de despedirme, digo, sí es la derecha, pero también es una guerrilla disparando, cosa que yo ya había venido a hacer del Huila. En el Huila hice lo mismo, se produjo un gran alboroto porque dije, oiga, señor, yo salgo a frente a los guerrilleros, señores del Estado Mayor y el ELN, ¿ustedes qué hacen dándole plomo a los indígenas del Cauca? Que produjeron una carta hermosa a la CIN reclamando porque le daban plomo, porque mataron policías inermes, bueno, en fin. Y es el momento donde encuentro, eso de Luis Carlos Sarmiento me salió allí, ¿entendés? ¿Cierto? Es como, uno está interviniendo y digo, se las voy a poner así, de esta manera. Y cuando me despido digo, y de ahí la importancia de que ustedes estén aquí. Pueblo caleño, muchas gracias por defender, más o menos como la conclusión. Lo mocharon el video para decir, y de ahí la importancia de que ustedes estén aquí, de modo que alguien pues tiene que haber un despabilado, pero de pronto lo hay. Oye, Wilson se despidió de la guerrilla, les dijo gracias por estar acá, cuando evidentemente me estoy refiriendo al público, pero el contexto, digamos las frases de contexto claramente no indican que esté
y refiriéndome a ellos porque estén en el auditorio. Y lo otro es, sí, lo que preguntas, Pepe, yo he tenido una vida pues militante que en el Valle la han conocido. Mira, ¿qué ocurrió? Fuimos expulsados de la izquierda, un sector, digamos, de izquierda, entre comillas, radical pero civilista, por decirlo de alguna manera, con José Cardona Hoyos. José Cardona Hoyos adelanta una denuncia sobre digamos, cuando ya era ostensible o había un proceso como de descomposición de las FARC en el Cauca, entonces hace una polémica muy fuerte. Armamos un proyecto político que se llamó Partido Revolucionario Popular, pero yo era un chinito, entonces yo era un peladito afiebrado de la política, pero muy conectado. Y las FARC asesinan a José Cardona Hoyos, mi secretario general, que era un viejo sesentón. Yo era un pelado de 15, 16, teníamos una relación muy entrañable con él, nos queríamos mucho. De modo que, en cierta medida, mi tutor político, siendo un cuasi adolescente, es asesinado por la FARC en la ciudad de Cali. Esto lo sabe todo Cali, esto lo sabe el Valle del Cauca. La gente me ve a mí y se acuerda de mi gran amigo José Cardona Hoyos asesinado por la FARC. De modo que no hay ni un ápice de posibilidad que se me pueda endilgar, y desde entonces hay un debate muy serio. Yo llego de nuevo a la política precisamente con Carlos Gaviria, quien también sostiene una polémica muy fuerte. En el Frente Social y Político me invitan, yo fui buen amigo de Carlos Gaviria, departíamos mucho, y digamos que teníamos juntos una preocupación de un debate no solamente, digamos, político, sino ético con la guerrilla. Es decir, la acción guerrillera tiene como unos límites morales reconocidos universalmente. La guerrilla no puede al accionar hacer lo mismo que hace su contraparte. ¿Sí? La guerrilla tiene unos cánones éticos y morales que son muy altos. Y uno de ellos, por ejemplo, la acción guerrillera no te autoriza para prolongar o profundizar el sufrimiento del pueblo más allá, digamos, de lo necesario. Tanto así que el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, recuerdo yo, dando plomo mucho tiempo, dice: esta guerra está volviendo muy prolongada. Voy a ir a una ofensiva final, a tumbar al gobierno. Y si después de esta ofensiva final no lo logro, busco una salida política, porque no me voy a quedar dando plomo toda la vida. Bueno, esa es una especie de lección ética y moral a las insurgencias del mundo. No estás autorizado a dar plomo eternamente, y la guerrilla colombiana lleva 60 años, ¿te imaginas? No, y hay grupos al margen de la ley que han cambiado completamente su propósito inicial y ya no Claro. tienen ningún sentido político, sino es simplemente una Narcos. mafia económica. Sí, De modo que pseudo-narcos. esa discusión, digamos, la hemos venido hace mucho tiempo, y tu pregunta es muy, muy, muy chévere porque me permite recordar eso. Mi vida política ha sido explícita, pública, ampliamente conocida, y ese señalamiento está ahí de los cabellos. Ahora, un ciudadano que no nos conozca se queda con el titular y dice: ve, ese senador resultó siendo guerrillero. Pero Mamerto, guerrillero, es una grandísima desgracia de la política. Y créanme que saben que me duele mucho, ya no solamente por lo personal, que desde luego me produce afectación, ni más faltaba, sino como por la realidad del país, ¿cierto? Es decir, que a una persona la vuelvan de manera tan injusta, ¿no? Le dañen su reputación. A lo mejor yo puedo tratar de reconstruirla, pero ¿cuántos ciudadanos, hombres y mujeres, no se quedan con el estigma de lo que no son, sencillamente porque recibieron un señalamiento de una persona como Alejandro Gaviria, a quien yo le haría un llamado, ¿no? Yo le digo a Alejandro Gaviria: hola, Alejandro, eleva el nivel del debate, eleva el nivel. Sí, también pienso en una cosa jurídica, pero fíjate que en Ella habla principio, lentamente con sí, la pregunta. no, es Sí, que va a estamos tomar conectados porque es acciones. como, ¿Estamos conectados? sí, la voy a tomar, Porque es que pero, es grave. pero que dijo. en principio, digamos que yo me sentiría muy satisfecho como por decirle a don Alejandro Gaviria: sabes que más a él que a Katy Jubinao. Katy yo creo que no tiene una pretensión como él de situarse en un lugar del debate, ¿no? Katy yo creo que es el inmediatismo oportunista, digamos, La más tendencia. brutal. Sí, es una cosa ahí terrible. Pero Alejandro Gaviria, que todavía creo que conserva un propósito como de pretendido teórico, ¿sí? De pretendido hombre de pensamiento. Fui rector de la ANDI, fui decano. Alejandro, eleva el nivel, Alejandro, porque esas dotes, ¿no?, de hombre intelectual que te discurre, no le queda bien convertirse en bodeguero. Yo veo a Alejandro en cierta medida, ¿entendés? Como una especie de el neobodeguero histérico que decide dañarme, y lo hace sin ninguna precaución moral siquiera. Y Acá, sí, la denuncia, eso sí. si me cabe, lo hago. Si me cabe la denuncia, lo hago. Sí, Lo va a hacer, Julián. porque pues que se retracte. Sobre todo, senador, en un país, digamos, donde la estigmatización ha tenido
un gran costo en vidas, un gran costo en inversión de seguridad. Es decir, mucha gente aquí está tratando de tramitar una protección ante el gobierno por haber sido estigmatizado por estos líderes políticos. Yo también me declaro muy sorprendido con esa actitud de Alejandro Gaviria, en el sentido en que él ha escrito también sobre la estigmatización. De Katy Jubinado sí no espero absolutamente nada, porque ella sí es más, digamos que tiene es una congresista que tiene una reputación de ser gritona, de ser conveniente, pero de Alejandro sí me extrañó que lance esta estigmatización que tiene tantas consecuencias sobre la vida de la gente. Claro, Y, senador yo Wilson, quiero simplemente mencionar los comentarios que están en el chat, así, porque quiero decirles, los leemos, y también quiero decirle al senador que acá hay mucha gente que lo apoya. Acá Janet Díaz dice: Wilson Arias, señor decente de nuestra amada Colombia, todo nuestro apoyo. Juan Robles dice: apoyo al senador Wilson Arias, gran defensor de las causas sociales, real respaldo de nuestro presidente Petro, no importa que lo tergiversen. Es lo único que le queda a rabones huérfanos del poder. Shirley Martínez: Don Wilson, gracias por apoyar a nuestro presidente, pues él se encuentra muy solo. Gracias por comentar. Acá transmitimos sus mensajes al senador Wilson Arias. Ya estamos terminando este programa. Mis compañeros tienen un par de preguntas adicionales para irnos despidiendo. Sí, yo comentaba con Felipe fuera de cámaras que hemos visto a María Fernanda Cabal, hemos visto al ex fiscal Francisco Barbosa, hemos visto al mismo expresidente Uribe hace unas semanas en un foro en una universidad diciéndole a las Fuerzas Armadas que desobedezcan a Petro y que se vayan en contra de él. Ahora vemos que el Centro Democrático, de donde son estos personajes, le interpone a usted una denuncia ante la Corte Suprema, que es algo muy, peligroso, es Delicado, algo sí. delicado. ¿Qué va a seguir en este proceso y cómo ha visto que el mismo partido que ha dicho estas declaraciones de diferentes individuos, ahora usted le interponga esta demanda por esto? Sí, es como un exceso tras exceso, ¿no? Es decir, no tienen ningún recato para estar llamando a una especie de sublevación. Son ellos, en cierta medida, pues yo no voy a decir que son jurídicamente subversivos, sí, no quiero excederme, pero evidentemente son ellos los que están invitando a la fuerza pública que desconozcan a Álvaro Uribe, son ellos los que tienen una intemperancia, son ellos los que, de ellos se puede predicar más fácilmente la acusación que me hacen a mí. Creo que la política es rara a veces, ¿no? Es decir, con el propósito de agregarle un titular y dañarme, yo creo que ellos ven como la oportunidad de dañarme mucho, ¿entendés? Entonces van y cometen el exceso de presentar un denuncio. A propósito de lo de jurídico, por ejemplo, yo creo tener más o menos claro, pero lo estoy estudiando, que podía inclusive formular una especie de contrademanda por falsa denuncia. Ajá, eso es Que el soporte que ellos dan de su denuncia es falso. Cualquier juez... Para el Centro Democrático como para Alejandro Gaviria. Yo no quiero volver llevarlo todo a una baranda. Por eso quiero dar un debate político a Gaviria. Hay un hombre por allá que es del Centro Democrático de cierta prestancia que me acusa de terrorismo. Sus acusaciones son absolutamente penales. Creo que a él, pero pues lo estoy estudiando también, presentaría una denuncia penal también, porque creo que merezco el resarcimiento de mi nombre y moral por parte de lo que él dijo. A los demás, algo hay como atenderlos políticamente, como dicen los muchachos, ¿no? Se les atiende, se les discute. Pienso que haré una estrategia también jurídica en relación con esos temas, estoy decidiéndolo, pero muy interesado ante todo como en dar un debate público y aprovechar el momento también para dejar sentadas como unos reales de la política, ¿no? No voy a descentrarme de mi debate con la FARC y el ELN, que lo inicié hace algunos meses, se lo dije a la bancada. Le dije a mi bancada, estoy interesado en hacer un debate ético, ya no político, sino desde el campo casi que de la ética y de la ideología a la FARC y al ELN, que le conviene al país, porque la derecha vive polemizando con la guerrilla, ¿cierto? Pero que alguien de izquierda, que se le reconoce su condición, su historia, su tradición, se pare duro también a darle un debate a las FARC y al ELN en estos momentos, puede ser muy útil para la sociedad inclusive, ¿no? Y para ellos mismos, porque creo que hay guerrilleros que podrían algo así como recapacitar sobre ese camino tan tortuoso que emprenden. Pero en esta denuncia, qué pena, antes de ir con Felipe, netamente usted tiene que ir a dar su testimonio, ya lo llamó la Corte Suprema. ¿Qué sucede en este proceso? No, estoy pidiendo en estos momentos copia de la documentación presentada, porque sin esa copia no puedo proceder de haber lugar contra el Centro Democrático, ¿no? Que tengo que tener conocimiento de qué fue lo que dijo. Ahí va. Y por esa parte, sí, ya, esa sería como otro momento les comento y ya. Ahora, sobre eso me debe el reserva sumarial, ¿no? Yo como actor me la envían, pero
hay cierta precaución de reserva sumarial. Sin embargo, políticamente lo puedo comentar, no hay ningún problema, sin tener fraude a esa, sin violentar esa reserva sumarial. Bueno, Julián Lamprea mencionó que pues a usted, a su merced, lo denuncian por también sedición. Y el Pacto Histórico también hizo esa misma denuncia al fiscal Barbosa. Yo quería preguntarle, ¿de casualidad conoce algo que ha pasado con ese tipo de denuncia? Lo mismo que también dijo Gustavo Petro, que pues el fiscal nada más y nada menos pues estaba llamando también a que las fuerzas públicas no acatara las órdenes de su comandante supremo. ¿Ha sucedido algo con eso? Pues es que precisamente, digamos que los tipos penales se refieren a ese tipo de comportamientos, ¿sí? Si es verdad que yo estuviera invitando a una acción guerrillera para que se sumara al gobierno, me cabrían esas denuncias. Y en el caso del fiscal Barbosa, que públicamente en un medio de comunicación, lo digo ya acá en Blue Radio, dijo esa vaina, que quede descaro a lo bien que se presten para eso, que menciona el tema de la sedición. ¿Ahí qué podría pasar con este caballero? Yo creo que una acción judicial, digamos, bien entendida podría poner los problemas, ¿no? Es decir, es que usted no puede estar llamando a la fuerza pública a que desatienda al comandante en jefe de las fuerzas militares, que es Gustavo Petro, desde una autoridad institucional, además. Es decir, no es un ciudadano de a pie que le dice, oye, policía, no le hagas caso a Uribe, no le hagas caso a Petro, no, esto es un organismo de control perteneciente a una rama del poder público, una altísima magistratura del Estado, quien hace un llamado a la fuerza pública. Yo creo que le cabe todo el mérito de la acción que se ha mencionado, y si yo, desde luego, pues no lo soy, pero si fuera fiscal o juez de la República, seguramente lo tomaría con mucha atención el denuncio correspondiente. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518.